noches, bienvenidos a Foro Médico. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa, pero yo creo que antes de preocuparnos tenemos que ocuparnos, ¿sí? Porque felizmente aún no se registran casos en Paraguay, pero igualmente tenemos que estar alertas. Vamos a hablar de la viruela símica o conocida como viruela del mono, que sabemos que en este momento hay como una movilización a nivel mundial. De hecho, la OMS ha hecho ya su pronunciamiento y se habla de la aparición de ciertos casos en países de la región. Por eso es que Paraguay también ha activado su alerta y nosotros como medio de comunicación estamos tratando de difundir lo más que se pueda este tema. Nos acompaña esta noche un amigo de la casa, el doctor Hernán Rodríguez, digo bien, él es infectólogo, ¿sí? Así que estamos felices nosotros de tenerlo en el programa y muy agradecidos por su tiempo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, Lilian, excelente, un gusto, como siempre, estar en tu programa, ¿verdad? Un saludo a toda la teleaudiencia. Y realmente este tema lo resumiste muy bien y agradezco ya de antemano, ¿verdad?, esta iniciativa de tocar este tema, justamente para brindar toda la información que se pueda desde las fuentes confiables, por supuesto. Así es, y bueno, y sobre todo para conocer, doctor, primero el origen. Vamos a remontarnos al origen de esta enfermedad, que a vos te gusta mucho hacer historia y a nosotros nos encanta aprender contigo. Claro. Y hablar de esto y bueno, ¿y por qué vuelve a resurgir? Sí, no, es muy interesante. Todo comenzó en el año 1958, cuando fueron llevados del África unos monos a Copenhague, Dinamarca, para la fabricación, la producción de la vacuna contra la polio. Entonces allí estos monos estaban enfermos, tenían lesiones en la piel, entonces tomaron una muestra para determinar la causa de la enfermedad y descubrieron un nuevo virus. Un virus hasta ese momento desconocido, y por eso lo llamaron a este virus o esta enfermedad viruela del mono. Así comenzó todo y de ahí su nombre. Pasa que años después este mismo virus se detectó en algunos animales de zoológicos de Estados Unidos, antílopes, búfalos, gorilas. Entonces ahí, bueno, se dieron cuenta de que no solamente podía afectar a los monos, sino también a diversos animales. Pasando allá al año 1970, se ve el primer caso en un ser humano. Se trataba de un niño de 9 años. En aquel momento, digamos, vivía en un país llamado Zaire. Hoy en día esa región la ocupa la República Democrática del Congo, que está en el centro del África. Miramos el mapa del África y está en el centro. Congo. Bien, y a partir del año 2017 empieza a aumentar los casos con este virus, y bueno, ya sabemos después la historia. En el año 2022 y 2023 se produce un aumento de casos fuera de esa región del África, y América llegó a tener 65.000 casos más o menos, 141 fallecidos entre el 2022 y 2023, y en Paraguay tuvimos también, en total se registraron 126 casos y ningún fallecido. Recordame los años en Paraguay. Paraguay, 2023 especialmente, 23. Pero digamos, esta epidemia duró 2022-2023. Ahora, en un principio se hablaba de un contagio para ciertos segmentos, cierta franja etaria, cierto grupo, digamos, y muy asociada a todo lo que tiene que ver con la intimidad, las relaciones sexuales. Sí, justamente los virus tienen la particularidad de poder mutar, es decir, poder, digamos, cambiar su material genético, lo cual hace que se transforme la estructura misma del virus, y eso implica un cambio en las características del virus. Entonces, este virus tiene dos grupos, o llamados clados, ese es el término técnico. ¿Variantes? Sí, o sea, cada clado tiene otra vez variantes, exacto. Entonces, hay uno que se encuentra en el centro mismo, que digamos se llamaba centro africano, ¿verdad? Que es el clado 1, y el otro es el de África Occidental, que es el clado 2. Ese clado 2 fue el que mutó en la epidemia anterior, digamos, produciendo una variante, voy a llamar la variante anterior, ¿verdad? Que es la que se diseminó por gran parte del mundo
Y efectivamente el patrón de la población afectada, básicamente se trataba de personas, digamos el patrón consistía en personas de 20 a 44 años más o menos, en su gran mayoría, la mayoría hombres, y con la particularidad de que se trataban de hombres que tienen sexo con hombres. Claro, no eran heterosexuales, digamos. Exactamente, pero digamos ese tipo de características, al menos en Paraguay en particular, ayudó para que las agrupaciones dentro de las cuales se encuentran, digamos, esta población, en primer lugar solicite capacitación. Me pareció muy interesante eso. Fueron capacitados y eso permitió que se hagan detecciones y manejos adecuados, ¿verdad? Evidentemente algunos requirieron internación, pero digamos al cabo de generalmente un mes, que es lo que dura la enfermedad, todo el proceso estaba siendo superado. Entonces, bueno, esa es la característica que arrojó esta epidemia que, como dijimos, abarcó entre el año 2022 y 2023. Todavía hay casos. Por dar un ejemplo, en el mes de junio de 2024, en América se vio alrededor de 160 casos de personas, digamos, afectadas por este clado 2, ¿verdad? El que produjo la epidemia entre 2022 y 2023. En Europa, en junio, se vio alrededor de 100 personas. Es decir, ese virus sigue circulando, ya no, por supuesto, con la fuerza de estos 2 años que mencionamos, pero bueno, siempre hay que pensar, sobre todo los profesionales sanitarios y también la población, en la posibilidad de que, digamos, se tenga de vez en cuando este tipo de cuadros. Ahora, la variante que circula en América, digamos, ¿cuál sería? Actualmente es la que produjo la epidemia anterior, digamos. Ajá. Pero en una cantidad mucho menor, ya, digamos, no con una característica de epidemia, por decirlo así. Claro, pero las vías de contagio no se limitan a solo a las relaciones íntimas, digamos. Claro. Ahora las vías de contagios es como más abierta, por decirlo así, ¿no? Exacto. Lo que se recomienda mencionar es que se requiere un contacto estrecho, un contacto cercano. Y bueno, obviamente en una relación sexual se da esa situación, ¿verdad? Sí. Pero no es la única. Tal es así que no se la considera como una infección de transmisión sexual, pero como esa práctica obviamente implica, como dije, un contacto estrecho, bueno, es un factor de riesgo para la transmisión. Bueno, hablemos de las características de la enfermedad para luego pasar a hablar de las vías de contagio. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Realmente cuando hablamos de las características de la enfermedad en sí, debemos comenzar con lo que llamamos el periodo de incubación, que es el tiempo en el cual o que pasa entre el ingreso del virus al cuerpo y el comienzo de los síntomas. Y más o menos va entre 5 a 21 días. Es decir, eventualmente, ¿cuál es la utilidad práctica de lo que llamamos periodo de incubación? La utilidad sería que si una persona tuvo un contacto, una exposición, si pasaron más de 3 semanas, quiere decir que ya no va a enfermarse. Ya sea porque realmente no hubo una transmisión del virus o porque esa persona pudiera estar ya inmunizada. De todas formas, esa es la utilidad del periodo de incubación, hasta 21 días. Bueno, vamos a suponer que efectivamente el virus ingresó al cuerpo de la persona y empiezan los síntomas. Y estos síntomas en los primeros 5 días son manifestaciones inespecíficas. ¿En qué quiero decir con esto? Aparece fiebre, aparece dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, decaimiento. Y bueno, y hasta este momento uno pensaría probablemente sea dengue. Si va a consultar y le dice, tengo fiebre, me duele la cabeza, me duelen los músculos, quizás se piense en dengue. Ahora, la característica que debemos recalcar en esta fase inicial es el tema relacionado a los ganglios. Los ganglios son como bolitas, pelotitas que tenemos en diferentes partes del cuerpo, el cuello, las axilas, las ingles, y estos ganglios en este periodo de 5 días iniciales comienzan a crecer y duelen. Entonces, cuando el profesional sanitario
examina al paciente, porque debe hacerlo, debe buscar eso, ganglios aumentados de tamaño. ¿Y estos ganglios no aumentan con el dengue? Bueno, generalmente no es la característica principal. Puede aumentar el tamaño por diferentes motivos. Hay varias enfermedades virales que también ocasionan, pero es una característica muy interesante, muy, digamos, llamativa del monkeypox o del mpox, como se suele decir. Mpox. Exacto. Tiene un nombre mpox. Sí, exacto. Después vamos a explicar por qué se llama así. Vamos a explicar también por qué es. Así es. Porque realmente mpox o mpox, diferentes denominaciones. ¿Me permitís, doctor? Vamos a hacer un corte porque vamos a hablar también de, ya sabemos las características, pero las vías de contagio también son sumamente importantes. Y vamos al corte, el primer corte de la noche, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad de innovación, por apoyar este segmento. Un corte brevísimo y enseguida volvemos con mucho más de viruela del mono acá en compañía del doctor Hernán Rodríguez. Ya regresamos.